Doctor, su audio está apagado, su micrófono está apagado. Me acabo de dar cuenta, Jordan, gracias. Voy a volver a compartir. Buenas noches con todos, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, escucha bien, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, nuevamente, gracias, Jordan. Llegamos al día de hoy a la última clase de lo que viene a ser el módulo de arbitraje en lo que es ejecución de laudos arbitrales. Haciendo una recapitulación, un resumen de lo que se dijo en la clase del lunes y del miércoles, tenemos que básicamente el laudo tiene un carácter definitivo, inapelable y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. ¿Qué se puede hacer una vez emitido un laudo arbitral? Poder hacer las solicitudes para corregir, subsanar, retirar cualquier aspecto que no estemos de acuerdo. Esas solicitudes no pueden ser bajo ningún punto de vista un recurso de apelación encubierto. ¿Por qué es importante que nosotros esperemos que se vence el plazo para presentar estas solicitudes? En primer lugar, porque la resolución que resuelve estos pedidos contra el laudo, ojo que lo puede hacer inclusive la parte que ganó en el proceso arbitral, ¿eh? Porque pueden haber errores numéricos, errores de nombres, errores de cifras, referencias a artículos que no corresponden, que podría de repente dificultar la ejecución. Entonces, como esta resolución integra el laudo, una ejecución del laudo antes del vencimiento de este plazo sería prematuro, creo yo. Podría poner en riesgo la misma ejecución porque el laudo en sí podría sufrir alteraciones en cuanto a aspectos secundarios, accesorios, pero alteraciones, al fin y al cabo, que podría luego entorpecer una demanda o un pedido de ejecución del laudo. Entonces, tenemos que una vez emitido el laudo y una vez presentadas estas solicitudes y resueltas estas solicitudes, ahí corresponde el requerimiento final de pago o de cumplimiento y finalmente la vía de ejecución que corresponda. Vimos también que procedía, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de arbitraje, en el artículo 67, la ejecución en la vía arbitral, es decir, solicitar al tribunal arbitral que ejecute su decisión, pero tenía ciertos requisitos y ciertos límites. ¿Cuáles eran esos requisitos? En primer lugar, que se haga pedido de parte. En segundo lugar, que esté previsto en el acuerdo entre las partes o en el reglamento de la institución arbitral que administra el proceso. Y en cuarto lugar, en tercer lugar, perdón, que no sea necesario el apoyo de la fuerza pública. Y ante ello entraba la discrecionalidad de los árbitros para poder apartarse de la ejecución si veían que esto último era necesario. ¿Correcto? Vimos también los distintos reglamentos de las principales instituciones que, por ejemplo, como repetí el miércoles, en la Cámara de Comercio estableció una disposición que esta ejecución se tenía que pedir dentro de los 30 días de emitido el laudo, disposición que no se repetía en ningún otro reglamento. Teníamos también el reglamento del RENA, que, por ejemplo, establecía de un procedimiento claro y preciso de cómo se ejecutaba el laudo con los plazos de notificación, resolución, etc. Entonces, vimos eso y también vimos la segunda disposición complementaria de la ley de arbitraje, que aunque es casi no usada, está en la ley. Y estando en la ley, creo que debemos tenerlo siempre presente, que es la posibilidad de que las instituciones arbitrales firmen convenios con entidades públicas y privadas para efectos de ejecutar tanto medidas cautelares como los laudos. ¿Correcto? ¿Qué tipo de convenios se nos puede ocurrir? Convenios con registros públicos, convenios con RENIEC, convenios con el Banco de la Nación, etc. Hasta ahora, quien les habla no conoce la existencia de ningún convenio de esa naturaleza, sin embargo, está en la ley, segunda disposición complementaria. Pero bueno, también vimos que así como hay una ejecución del laudo en la vía arbitral, que está regulado, que es factible, no es lo más común, tiene muchas limitaciones, muchos tribunales cierran y terminan sus actuaciones con la emisión de la resolución que resuelve los pedidos contra el laudo y dice, acá acabamos y no hacemos más. Cualquier pedido que se presenta, inclusive a veces ni siquiera son tomados en cuenta. Entonces, lo que eso deriva es normalmente a una ejecución en la vía judicial. ¿Cuál es el problema de la ejecución de la vía judicial? Que nosotros teníamos acudiendo a la vía que habíamos evitado, ¿correcto? Los plazos largos que normalmente se demoran en la vía judicial y
lo que comentamos, inclusive un compañero de ustedes puso un ejemplo, en el sentido de decir, bueno, en el proceso judicial, los jueces, como es lógico, aplican criterios del Código Procesal Civil. Habló de las copias que le pedían, la copia certificada del laudo, y decía, ¿qué pasa si el presidente falleció, o si el presidente se fue a vivir fuera del país, en un arbitraje ad hoc, ¿no? ¿Quién me certifica el laudo? Y bueno, ahí se dieron una serie de ideas. Volviendo a revisar el caso que conversamos en la clase del miércoles, creo yo que, pese a la experiencia del compañero, el juez no tenía cómo rechazarle el laudo, porque no hay mejor prueba, mejor documento que el original. Y yo me acuerdo haberle dicho que presente su original, ¿no? El que le fue notificado, con las firmas transcritas. Y bueno, al parecer creo que le habían rechazado igual, lo habían apelado, y no recuerdo bien cómo le fue en la segunda instancia. Pero es más, o sea, el rechazar inclusive una copia certificada por notario es un desconocimiento total de lo que son los medios probatorios en el Código Procesal Civil. ¿No? El Código Procesal Civil le da igual mérito probatorio a un documento o una copia legalizada, más aún si interviene un funcionario público como es un notario. Entonces, entiendo que, bueno, igual comenté que cada casuística es singular, pero creo yo que nosotros nos salvamos, o salvamos en todo caso la viabilidad de esa ejecución en el caso que nos pidieran el laudo certificado, presentando el original o presentando una copia realizada ante notario, certificando que la persona del presidente de repente ya falleció, como era el caso, creo, o que se encuentra fuera del país con movimiento migratorio, o con las pruebas complementarias que sean pertinentes. ¿Qué se requería? Así como para el proceso de la ejecución, la vía arbitral se requerían, pues, solicitud de parte, que esté pactado, que esté en el reglamento, que no sea necesaria la fuerza pública y la facultad del árbitro de desistirse de la ejecución si veía que era esto no necesario. En la ejecución judicial se requería básicamente adjuntar el laudo, la resolución que resolvía los pedidos contra el laudo y las actuaciones que habían sido materia de ejecución en la vía arbitral. Eso es lo que dice el artículo 68 de la ley de arbitraje. Los jueces por costumbre están pidiendo más. Están pidiendo el convenio arbitral, las reglas del proceso arbitral y bueno, algunos casos más, otros casos ahí nomás. Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué más establecía? Establecía, por ejemplo, le daba un trámite de proceso de ejecución. Es decir, demanda, mandato de ejecutivo, 5 días. El demandado solamente podía oponerse por 2 causales: cumplimiento de la obligación o haber presentado la carta fianza de garantía que exige la ley de arbitraje para suspender la ejecución. ¿Correcto? Se había explicado que esta carta fianza no tenía una función de penalidad, tenía una función simplemente de asegurar el cumplimiento en el laudo en el caso que la demanda de anulación sea desestimada. Y finalmente se decía, pues, que el juez estaba, luego de los 5 días, con absolución o sin absolución del traslado, dictaba el mandato de ejecución. Y que estaba hoy impedido de tramitar escritos que obstaculizaran la ejecución del proceso. Eso es básicamente el resumen de las 2 clases que hemos tenido el día lunes y el día miércoles. Y bueno, hoy entremos a lo que va a ser también parte de la problemática del Poder Judicial que se había adelantado, que era el tipo de laudo que se emitía, y finalmente la última modalidad que regula la ley de ejecución. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? Bueno, todo claro. Si no, me lo pueden hacer al final. Creo que el curso de hoy día vamos a terminar con tiempo, pensando además que es día viernes, todos debemos estar cansados, así que haremos la clase un poco más expeditiva y el tema es un poco más sencillo. Bueno, continuemos con lo que es la clase de hoy. Tenemos que en la vía judicial existen las sentencias. Y recuerden ustedes que las sentencias es un símil a lo que vienen a ser los laudos, ¿no? O viceversa. Los laudos es un símil a lo que vienen a ser las sentencias emitidas en un proceso judicial. Ojo que no son iguales. Ojo que un arbitraje no es igual que un proceso judicial. Los resuelven pretensiones a través de la intervención de un tercero, pero son, creo yo, muy diferentes. Uno es rígido, el proceso judicial, a cambio del proceso arbitral, que es flexible. Y así como ambos tienen que terminar con una decisión final, el proceso judicial se llama sentencias y el proceso arbitral se llama laudos. Los laudos tienen efectos de cosas juzgadas, que lo hemos hablado
en varias clases y otros profesores también, y hemos visto también que pueden ser parciales, cuando resuelven temas, por ejemplo, digamos que tengamos en caso de contrataciones con el Estado, si hay una excepción, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado establece que la excepción se tiene que resolver mediante un laudo parcial, o mejor dicho, dice, se tiene que resolver antes de la fijación de puntos controvertidos. Si estoy resolviendo antes de la fijación de puntos controvertidos, es imposible que sea con el laudo final, y es lo que nosotros conocemos en la práctica como laudo parcial. O también, por ejemplo, si tenemos 5 pretensiones, y esas pretensiones, las partes transan en 2 y presentan su escritura con su transacción respecto a esas 2 pretensiones para que el árbitro lo homologue, el árbitro en ese momento está en la facultad, ni siquiera está en la facultad, debe emitir un laudo parcial, resolviendo esas 2 pretensiones y continuando el proceso con las 3 que no fueron resueltas vía transacción. Entonces ahí también tenemos un laudo parcial. Se pueden emitir laudos complementarios, laudos parcial y laudos finales, que son lo que finalmente es la decisión que resuelve. Pero así como tenemos tipo de sentencias, también tenemos tipo de laudos. Y por ejemplo, haciendo este paralelo, tenemos que hay sentencias y laudos con declaración sobre el fondo y sin declaración sobre el fondo. Por ejemplo, ¿cuál es el clásico, o mejor dicho, el tipo de laudos, sentencias y declaración sobre el fondo? Aquellas que resuelven sin entrar al meollo de la controversia, que la demanda es improcedente. Entonces, estas decisiones, por lo general, analizan una cuestión de forma, ¿no? Puede ser la falta de legitimidad, etc. Entonces, ahí no impide que la parte pueda iniciar un nuevo caso. Sin embargo, un arbitraje sí puede perjudicar el derecho de acción, ¿no? Y tenemos las que son con declaración de fondo, que son la que se estima la demanda o la rechazan, y la que las ampara, que pueden ser también de 3 tipos: declarativas, constitutivas y condenatorias. ¿Cuáles son las declarativas? Las que declaran una situación legal, ¿no? Las constitutivas generan un cambio en el estado de las cosas, y las condenatorias, que normalmente son las que terminan siendo de ejecución, las que ordenan el cumplimiento de cosas. Por ejemplo, una obligación de pago. Estos tipos de laudos son los que terminan siendo objeto de ejecución. Lo que tenemos que en la práctica hay muchos laudos que no son ejecutables. Y no son ejecutables fundamentalmente porque, bueno, son ilíquidos, hay laudos que son contradictorios, hay laudos que inclusive que pueden resultar ambiguos o oscuros, o laudos incompletos. Yo les adelanté en la clase anterior un ejemplo que veremos a continuación, pero ¿qué establece la ley para solucionar estas deficiencias? Ya lo hemos visto de largo, ya se ha mencionado también de largo, los otros profesores también lo han hecho, que el primer remedio está en las solicitudes que prevé el artículo 58 de la ley. Ese artículo 58 ya ustedes en su práctica lo conocerán, pero lo repito, establece la solicitud de rectificación, que es corregir errores materiales o de tipeo que están en el laudo, ¿correcto? La solicitud de interpretación, esclarecer algún extremo oscuro que no permite la ejecución. Ojo, que todos los pedidos, todos, son contra la parte resolutiva del laudo. Solo la interpretación se puede hacer contra la parte considerativa en la medida que afecte la parte resolutiva. Es decir, es una vieja costumbre o una mala praxis que mediante estos recursos se cuestionen la incorporación de ciertos considerandos, diciendo que el tribunal ha analizado temas que no estaban puestos a su conocimiento, porque las partes no era, voy a poner un ejemplo real, en un proceso de resolución, un arbitraje, donde el demandante había solicitado que se declare que la resolución efectuada por la otra parte era ilegal, ineficaz, inválida, nula. Y que pedía que la resolución que habían hecho ellos era la correcta. El tribunal arbitral, en ese laudo que estoy recordando, analizó cuáles eran las causales de resolución, la cláusula pactada, y finalmente concluyó que ninguna de las dos era válida, por las razones que explicaba en ese proceso. Y por lo tanto determinó que el contrato había quedado resuelto sin culpa de las partes. ¿Por qué? Porque era un contrato de arrendamiento en el cual el bien ya se había restituido al propietario. Y lo que estaban discutiendo era el pago de los
de los servicios de agua, luz, algunos meses, el cobro de la garantía y algunas cosas más. Es un laudo, ya tiene unos 2 años, por eso estoy recordándolo rápidamente. Sin embargo, esta parte que salió perdedora con el laudo dijo, ah, no, esto es estrapetita. Y es estrapetita porque a nadie le ha dicho al tribunal que diga por qué quedó resuelto el contrato. Yo me pregunto, ¿cómo se le pide a un tribunal que resuelva sobre si una resolución de contrato de la parte A es correcta o la de la parte B es correcta, y se observa que hayan entrado a evaluar y analizar y a fundamentar toda la parte de los pactos que establecían el contrato respecto a la resolución? ¿No? Y que finalmente diga, bueno, pues ese contrato del inmueble ya está resuelto, la voluntad de las partes, pero acá no hay culpa de ninguno de los dos. Y los procedimientos que siguieron los dos fue incorrecto porque ambas partes se saltaron etapas previstas expresamente en el artículo de la ley. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de, por ejemplo, cómo una parte, disconforme con el laudo, lo que busca es, mediante estos recursos de interpretación, cuestionar una parte considerativa cuando esto solamente puede ser cuando afecta la parte resolutoria del laudo, ¿correcto? La integración es cuando se ha omitido, cuando se ha un extremo, y la exclusión cuando se ha pronunciado sobre un extremo no sometido a su competencia. Estos son los remedios que establece la ley de arbitraje contra un laudo que, como mencioné anteriormente, puede ser contradictorio, puede ser incompleto, puede ser ambiguo, oscuro o inclusive inejecutable. Estos remedios no se establecen. Pero estos remedios son mal usados. Entonces, por lo general, salvo que el error sea muy claro o sea necesaria pues la integración, la exclusión o cualquiera de estos pedidos, los tribunales acceden a ello. Este es el ejemplo que yo les adelanté en la clase pasada. Realmente estoy yendo bastante rápido, debe ser porque es viernes, pero bueno. Y este es un caso el cual quien les habla lo llevó como abogado, ¿correcto? En el primer, no lo llevé en el primer caso, lo llevé en el segundo. Como primer punto controvertido, el árbitro fijó determinar si corresponde o no que el contratista, en su calidad de arrendador, realiza el reembolso ascendente a la suma de, bueno, 76.000 soles y pico, más intereses legales por los gastos de reparación que la entidad ha incurrido en calidad de arrendatario, a consecuencia del siniestro acontecido con fecha tal, 13 de julio de 2015. Ese era el punto controvertido, determinar si correspondía al reembolso de la cantidad determinada por los intereses por reparaciones del inmueble. Y segundo, asumir quién corresponde las costas y costos del proceso. Pero bueno, miren qué resolvió el árbitro único en este caso. El árbitro único resuelve, primero, declarar fundado en parte el primer punto de controversia. Ahí estamos todo bien. Debiendo la entidad solicitar al contratista el reembolso de los gastos de reparación efectuados. Hasta ahí todo está perfecto. Acá empieza el problema. Siempre que acredite que los mismos tengan la naturaleza de mejoras de acuerdo a las normas del Código Civil aplicables de manera supletoria al contrato de arrendamiento. O sea, lo está condicionando a una acreditación posterior al laudo, ¿correcto? Y continúa diciendo, y dejar a salvo el derecho de la entidad, en caso de no tener la condición de mejoras, los gastos de reparación solicitados en el presente arbitraje, reclamarlos en la vía correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 55 del presente laudo arbitral. Entonces, ese árbitro único declaró fundada en parte la primera pretensión, pero no ordenó un pago de una suma líquida. Dijo, siempre que lo mismo tenga la naturaleza de mejoras. ¿Y para qué? Tenía que acreditarse eso. ¿Qué se tuvo que hacer? La entidad inició un proceso de ejecución solicitándole a los jueces que, conforme lo ordenado en este laudo arbitral, se acreditaron los gastos que ascendían al monto reclamado, y el juez dijo, señores, yo ejecuto, yo no evalúo, yo no reviso pruebas, yo no efectúo análisis sobre la pertinencia o no de la naturaleza conforme está ordenado en el laudo, mejoras, y desestimó la ejecución. ¿Correcto? ¿Qué llevó eso? Llevó al cliente a pedir recién en ese momento nuestra intervención, y en este caso se tuvo que iniciar un segundo arbitraje. ¿Ustedes consideran que ese primer laudo era un laudo apropiado? ¿Ustedes consideran, por ejemplo, que el árbitro en este caso no debió, en todo caso, en el proceso en el cual estaba tramitándose bajo su competencia,
solicitar a las partes que acrediten y él efectuar la labor de verificación de naturaleza de los gastos reclamados para determinar el monto de la reparación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además era parte de la pretensión, tal cual lo podemos ver acá, el primer punto controvertido. Había una suma, había una naturaleza, un origen y un fin. La naturaleza era el siniestro, los gastos efectuados, y lo único que había que demostrar era si esos gastos eran necesarios, eran considerados mejoras o no eran considerados mejoras. Sin embargo, el árbitro único no lo hizo, y originó que un arbitraje tenga que llevar a otro arbitraje. Entonces ahí estamos ante un lado, pues, creo yo, de naturaleza, en todo caso, ineficaz para lo que es el arbitraje, ¿correcto? Pero bueno, haciendo comentario sobre este tema, la doctora María Elena Ledesma, todos la conocemos, hace pues una cita de lo que es un laudo ilíquido, ¿no? Y dice que cuando el título es ilíquido, no puede procederse a la ejecución con una simple operación aritmética, porque ella responde a razones muy distintas. En esos casos estamos entre los llamados laudo de condena genérica o de condena con reserva, y tiene los siguientes presupuestos, y señala los presupuestos que un poco ya todos conocemos y que se encajan en todos esos supuestos. Entonces, lo que nosotros deberíamos evitar como árbitros es emitir ese tipo de decisiones. Recuerden que nosotros, o sea, no, en este caso el árbitro no hubiera cometido ningún exceso si él seguía actuando en las pruebas y fijaba un monto. Sin embargo, el árbitro resolvió como vimos y causó un problema porque obviamente es un doble gasto. Ninguna parte se va a sentir satisfecha cuando, terminando un proceso, tiene un laudo bajo el brazo y ese laudo lo obliga a ir a otro proceso arbitral. No tiene ninguna lógica. Pero bueno, es el caso, es un caso real, es un caso que lo adelanté la semana pasada, que hoy lo estamos viendo, y que bueno, es parte, lamentablemente, de la realidad de ejecución de laudos arbitrales. ¿Qué problemas podemos tener cuando afrontamos este tipo de laudos? Los problemas creo que son más que obvios, ¿no? Básicamente, los más comunes son dos. Uno es que el tribunal, cuando no ha fijado de manera precisa estos aspectos, el Poder Judicial o desestima de plano la demanda de ejecución, como ocurrió en el caso que acabamos de comentar, o excluye las peticiones que no son líquidas y te puede ejecutar las otras. Entonces, repito, no es eficaz, no es eficiente hacer que las partes incurran en esta naturaleza. Hablé hace un momento en los laudos de condenas y los laudos declarativos, ¿no? Cuando nosotros tenemos, si yo estoy hablando de un caso, por ejemplo, de resolución contractual, todos sabemos que en contrataciones públicas se presenta una garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Del 10% del monto de la contratación. ¿Qué pasa si en el proceso arbitral, por ejemplo, el contratista reclama la nulidad de la resolución hecha por la entidad? Ustedes saben que siempre hay este juego, ¿no? Este juego de uno resuelve y después el otro desconoce la resolución del primero y resuelve luego, o lo que es una muy mala costumbre. Cuando el contratista tiene una pretensión contra la entidad y le requiere, como establece la ley, para que la subsane dándole 15 días, lo que hace la entidad es buscarle la sinrazón al contratista para ganarle la mano y ya no irle por una resolución bajo apercibimiento, sino irle por una resolución de pleno derecho. Por ejemplo, por acumulación máxima de penalidad. La acumulación máxima de penalidad no requiere, o mejor dicho, no prevé, no exige que primero te requiera. Basta la acumulación para que de pleno derecho te resuelva el contrato. ¿Estamos? Entonces, normalmente, y lo he visto varias veces, ocurre que cuando el contratista le hace un reclamo a la entidad busca la respuesta para que antes que se venzan los 15 días, momento a partir del cual el contratista podría resolver, la entidad va con una resolución de pleno derecho. Porque ya ha tenido, normalmente las ejecuciones con el Estado no son pacíficas, lamentablemente. Y el proceso es otro tema, es un tema de contrataciones, es un tema que lo he venido escuchando con varios profesores de manera muy acertada, pero es un tema ya estructural. El tema de cómo funciona la contratación pública, los defectos del expediente, el excesivo formalismo de los funcionarios, o sea, el perder el horizonte, que es lograr el objeto de la contratación, el no reconocer los errores, es una problemática de contrataciones públicas que de repente en otro momento conversaremos.
Pero partiendo volviendo al comentario que les decía, ante requerimiento del contratista, la entidad viene y resuelve. Entonces tenemos dos resoluciones. Normalmente se entiende que la primera es eficaz. Entonces, ¿qué debería hacer la entidad? La entidad debería cuestionar la primera resolución para que su resolución se considere válida, y el contratista podría reconvenir diciendo, no, la mía es la válida, y por consiguiente exijo que se me devuelvan las cartas fianzas de fin cumplimiento. No hay hasta ahora ninguna pretensión que sea condenatoria. Entonces, el tribunal puede laudar y dice, bueno, pues, pongamos el caso, el supuesto, la resolución del contratista es la válida. Entonces, la garantía de fin cumplimiento ya no tiene razón de ser. La garantía de fin cumplimiento, lo que garantiza es el Estado ante una inejecución de obligaciones por parte del contratista. Y entonces, si es que es el contratista quien ha resuelto por incumplimiento de la entidad, queda descartado cualquier incumplimiento de su parte, ¿no? Además, estaría siendo reconocido así por parte del tribunal. En consecuencia, la carta fianza o la retención de la carta fianza por parte de la entidad ya perdería razón legal. En este laudo hay, en primer lugar, una parte resolutiva declarativa, que es quién resolvió bien. Y esa parte resolutiva no requiere de ejecución, porque basta que se declare para que ya tenga un efecto jurídico inmediato. Ya nadie podría decir, no, hay que usar la carta, no, ya no requiere un acto, ya el tribunal se pronunció y eso es lo que se debe cumplir. Y no hay más que hacer, se declaró. Pero lo que sí hay que hacer, por ejemplo, es la devolución de la carta de fianzas, ¿no? Habría que hacer más si es que además hubiera un tema de gastos generales adicional. No quiero utilizar la palabra adicional para no confundirlo, pero gastos generales mayores, por ejemplo, ¿no? Ahí sería un tema también que hay algo que pagar. Y ahí sí se requiere ejecución. Porque normalmente las cartas fianzas que requieren un costo adicional por mantenerlas vigentes, porque si no las renuevas, así no hay incumplimientos, te las ejecutan, las entidades normalmente no devuelven. No devuelven y se demoran, y ahí sí requiere ejecución. Entonces, podríamos tener un laudo que por un lado diga, ¿sabes qué? Páguele, pero no dice la cantidad, como el ejemplo anterior. Y en otro punto resolutivo diga, devuélvale la garantía. Podemos encontrar una ejecución del laudo que se vea truncada en todo su contenido, porque el laudo es inejecutable según el juez, en toda su integridad, o podemos encontrar un juez que diga, esta ejecuto y esta no ejecuto por ser líquida, con lo cual podría ordenar la ejecución de la devolución, pero no del monto ordenado a pagar. Esos son los problemas que normalmente se presentan más con laudos incompletos, contradictorios, oscuros, ambiguos o ilíquidos. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Yo sé que es un tema que normalmente es lo que la práctica más nos va a dar, pero se los comento porque es lo que se da. Y acuérdense que nosotros estamos preparándonos para postular al RNA 11. Entonces, como RNA 11, yo procuro darles un punto de vista como abogado de parte, pero también como árbitro, ¿no? Porque como árbitro me toca ver los dos frentes. Entonces, y obviamente, creo que así como tener experiencia en el sector privado es importante, también tenerla en el sector público lo es, porque te permite estar de los dos lados del escritorio. Entonces, en este caso, pensemos nosotros, nos toca desempeñar una función de árbitros y de abogados en ese sentido. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de este expediente del 12.264/2016, en el cual la segunda sala civil había un reclamo, y el reclamo era básico, ¿no? Se reclamaba, además de la pretensión, el pago del IGB como los intereses legales moratorios derivados de esta orden de pago que tenía en el laudo. Y básicamente la parte que se opuso a la ejecución dijo que no eran sumas líquidas. Y no eran sumas líquidas porque no se había determinado la manera como calcularse. Muy similar al caso anterior. El caso anterior era un tema de acreditación de mejoras, recuerden, por un tema de reparación de inmueble. Este era un tema de una orden de pago de una cantidad, pero que la parte además estaba reclamando el IGB y los intereses legales moratorios. La parte se opuso, la parte Procoes se opuso en esta ejecución, y el juez declaró improcedente la contradicción y ordenó la ejecución.
Pero miren ustedes lo peligroso, porque lo que sucedió a continuación fue que a esta parte apeló y la sala corrigió, bajo su criterio, lo resuelto en primera instancia y dijo que efectivamente los motos no eran líquidos y anuló la decisión judicial anterior. Es decir, esta parte que tuvo que acudir al Poder Judicial en procura de una ejecución de laudo, ustedes saben que esta ejecución va a demorar 3, 4, 5, 6 meses. Un recurso de apelación puede demorar una cantidad igual de tiempo, o sea, puede haber perdido entre 8 meses y un año o más para que vuelva a foja cero. Y vuelva a foja cero, ¿por qué? Porque efectivamente, pues, si no se ha determinado en el laudo cómo se pagan los intereses, desde cuándo se calculan los intereses, bajo qué tasa se debe pagar los intereses, si son intereses legales, moratorios, lo que sea, no hay manera luego de reclamarlo y ejecutarlo. ¿Correcto? Entonces, volvamos que un tema de ejecución de laudos arbitrales pasa, en primer lugar, por conocer cuáles son las vías. La vía judicial, la vía arbitral y la vía judicial. Las dos legalmente previstas. Pero también pasa por tener un título eficaz. Pasa por tener un laudo que sea completo, un laudo que sea preciso, un laudo que como árbitro nosotros no simplemente sirva para sacarnos el caso de encima, sino realmente para resolver la controversia que se nos ha puesto en nuestras manos. Esto es lo importante. Y nosotros como árbitros tenemos todas las facultades, recuerden, para poder ordenar las pruebas de oficio que sean necesarias, siempre y cuando, sí recomiendo, estas actuaciones no suplan la labor de los abogados de parte. Mediante, ya se ha escrito bastante y muchos autores nacionales sobre el respecto, la prueba de oficio, señores, no es una herramienta para que nosotros ayudemos a una parte a acreditar algo. No es una herramienta para que nosotros suplamos la eficiencia de la estrategia legal de una u otra asesoría. La prueba de oficio es una herramienta para que nosotros despejemos nuestras dudas respecto a las posiciones de ambas partes. ¿Correcto? Si ambas partes no han acreditado nada, de repente ni siquiera es necesaria la prueba de oficio. No procuremos evitar dar ese sentido de subsanación en busca de llegar a la verdad, al hacer el trabajo de abogado de parte. En este expediente, como les comenté, pues rápidamente la sala corrigió el error y finalmente determinó que no era ejecutable ese laudo. Y acá entramos ya a la última parte y más corta. Perdón. Entramos al tercer caso de ejecución de laudos arbitrales. Teníamos ejecución en sede arbitral, ejecución en sede judicial, y lo repito porque no hay más. O sea, nosotros, por el momento que nos tomen el examen, que postulemos en la RNEA, no hay más. Pero también tenemos la ejecución de laudos emitidos en el extranjero. Esto está previsto en el artículo 74 de la Ley de Arbitraje, y bueno, y te dice básicamente que los laudos extranjeros son los que se expiden, son pronunciados en un lugar fuera del territorio peruano, y son reconocidos y ejecutados en el Perú de acuerdo a los siguientes instrumentos, como, para resumirlo, vía exequatur. Igual que un exequatur, que es el reconocimiento de sentencias extranjeras en el Perú, sigue el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, ¿y qué se aplicará? Dice el artículo 74 en su parte final, el tratado que sea más favorable para la parte que solicite el reconocimiento y la ejecución del laudo extranjero. ¿Cuál es el procedimiento para este reconocimiento? En primer lugar, presentar el laudo, pero no presentar el laudo, y yo recomiendo con todas las piezas que sean necesarias. Si pueden ustedes, pues igual, el convenio, las reglas, las actuaciones principales, si es que había ejecución o no había ejecución, todo ello. Eso se corre traslado al demandado. El demandado luego, posteriormente, contesta la demanda, tiene una vista de causa y una sentencia. Una sentencia que simplemente termina declarando el reconocimiento del laudo, ojo, ¿no? No es una sentencia que resuelva la controversia, porque ya viene a ser un laudo emitido con un fallo que tiene efecto de cosa juzgada. Entonces, lo único que hace es un proceso que ustedes podrán ver en estructura, tiene las mismas etapas que un recurso de anulación, ¿no? Demanda, traslado, contestación, vista de la causa y decisión final, para no darle nombre de sentencia. ¿Quién es competente para resolver esto? La Corte Superior de Justicia. ¿Es factible interponer casación ante la denegatoria? Sí.
¿Cuáles son los plazos que se observan en este procedimiento? 20 días hábiles entre etapa y etapa. ¿Qué pasa luego de la decisión final? Lo que pasa es que se trata el laudo como un proceso de ejecución judicial. Es decir, con mi resolución de reconocimiento, voy ante el juez de primera instancia y presento mi demanda de ejecución con todos los requisitos que hemos visto anteriormente. Dentro de estos laudos extranjeros, tenemos que la ley de arbitraje, en su 14ª disposición complementaria, establece también cómo la ejecución de un laudo es pedido por el CIADI. Nosotros sabemos que el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, son donde se resuelven la mayoría de arbitrajes comerciales internacionales, y entonces lo que tenemos es que esas sentencias siguen básicamente el mismo procedimiento del previsto para el reconocimiento de los laudos extranjeros. Entonces, para hacer un cierre acá y no entrar a lo que es la ley, ¿no? Lo que es la ley, fuera de las reflexiones, comentarios de experiencias, sugerencias que haya brindado durante estas 3 clases. Resumen. Emitió un laudo, debemos esperar que se resuelvan los pedidos o que se cumpla el plazo para que las partes formulen pedidos. Si estos se formulan, tenemos que esperar que el tribunal resuelva estos pedidos, porque estos pedidos integran el laudo. Luego, debemos acudir a la ejecución. Podemos acudir a la ejecución en la vía arbitral, sabiendo que si se requiere el apoyo de la fuerza pública, o esa ejecución no va a prosperar, o podemos acudir directamente al Poder Judicial para pedir la ejecución. ¿Correcto? ¿Cómo se tramita ante el Poder Judicial? Se tramita a través de un proceso, bajo la misma estructura y los mismos plazos de un proceso de ejecución. Solamente se puede oponer si está pagado o presentado garantía. ¿Qué ocurre en la práctica? Ocurre fundamentalmente que las partes recurren al recurso de anulación. Lo vimos en la clase pasada. Y el recurso de anulación tiene un plazo y una estructura mucho más larga que la ejecución. Y normalmente, quien recurre a la anulación va a poner eso como excusa ante el juez de ejecución para negarse a cumplir. El juez de ejecución, ojo, no va a amparar esa oposición. O sea, que la parte lo diga no significa que el juez ampare y diga, pues, improcedente la ejecución porque hay una anulación. Eso no va a ocurrir. Pero lo que sí va a ocurrir es que de repente salga mi mandato de ejecución, yo siga, pues, peleándome con la parte vencida, a decirle cúmpleme, y ellos van a seguir negándose a cumplir porque tienen la esperanza de que el laudo sea anulado. ¿Correcto? Esa es la realidad, ¿no? Y finalmente tenemos la ejecución de laudos extranjeros que siguen básicamente el mismo camino de una sentencia o un exequatur que determina un pedido ante la Corte Superior, un plazos cortos de traslado, contestación, una vista y una decisión, y luego con esa decisión se puede acudir al juez de primera instancia y seguir el procedimiento de ejecución del laudo judicial ya revisado. Básicamente, para ir terminando, quisiera hacer este comentario, ¿no? La ley de arbitraje, en su artículo 47, en numeral 2, establece, miren ustedes, que los árbitros pueden dictar medidas cautelares, ¿no? Y que mantengan, y está la característica acá en estos 4 literales de cuál es la finalidad de las medidas cautelares. También vimos en la primera clase de que se puede pedir una medida cautelar ante un juez, y que hay una obligación de que si se presentara la solicitud en 10 días o instalar el tribunal en un plazo 90 días, si no la medida cautelar quedaba sin efecto. Pero miren ustedes cómo la ley establece la facultad del árbitro de pedir medidas cautelares dentro del proceso y no después de emitido el laudo, ¿no? Yo sé que muchos pueden decir, sí, doctor, pero de repente esas medidas cautelares son donde no requiere la fuerza pública, y tendrán razón. Pero aún cuando se requiere la fuerza pública, no significa que el árbitro no lo pueda hacer. Lo que hace al árbitro dentro del proceso, en una medida cautelar emitida por el tribunal, es solicitar el apoyo de la fuerza pública, como está previsto en la ley de arbitraje. Oficiar al juez para que el juez lo apoye, oficiar al juez para que el juez civil viabilice la orden. Eso está permitido dentro del proceso arbitral. Sin embargo,
y eso es parte de alguna propuesta que no la mencioné en la clase pasada, podría darse el hecho de que, oye, terminada el proceso emitido a un lado, ¿por qué no permitir a los árbitros que también hagan uso de esta facultad que le permite dictar medidas cautelares vía ejecución, y en lugar de el árbitro acudir a la fuerza pública directamente, hacer este pedido de oficio de apoyo al Poder Judicial o a la policía para que presten el apoyo a la fuerza pública? Si está previsto en la ley, está previsto y es permitido durante el trámite del proceso, ¿por qué no dárselo como facultad para que ellos mismos acorten los plazos y viabilicen el cumplimiento de sus decisiones? Esto, de manera, ya como estamos de tiempo, no estamos contra sobrados, esto a medida de sugerencia, creo yo que podría ser una opción inclusive más viable que las que comentamos en la clase pasada. Recuérdense que en la clase pasada les dije, bueno, ¿cuál es la primera que se nos ocurre? Otorgarle el coercio a los árbitros. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Que las decisiones van a ser rápidas, que se corten los plazos, que el árbitro va a poder cumplir exigir con el cumplimiento de lo que decide. ¿Cuál es el peligro? Darle esta facultad a personas individuales que no tienen responsabilidades administrativas, que de repente es un árbitro que lleva un caso y con la experiencia que hemos tenido en los últimos años del arbitraje, que un poco ha sido llevado indebidamente, permitir abusos que luego sean irreparables, ¿no? Entonces, el coercio es una herramienta un poco delicada como para poderla dar libremente. Entonces, también dije en la clase pasada de que se podrían hacer plazos perentorios bajo responsabilidad, ¿no? Así como antes, porque ahora ya no, al funcionario público se le sancionaba por no agotar todas las instancias para cuestionar una decisión contraria al Estado. Eso era antes, ahora la figura ha cambiado, ahora la figura es que el funcionario tiene que hacer el informe para ver si es viable o si es más conveniente acudir a una conciliación, evitar un arbitraje, o inclusive pedir autorización al titular de la entidad para interponer un recurso de anulación. ¿Por qué no pensar en una regulación que permita establecer una suerte de responsabilidad al funcionario que no cumpla con la obligación de ejecutar un laudo, de cumplir con lo ordenado un laudo? Vuelvo a recordarles mi reflexión de que estamos hablando, en este caso, en este ejemplo, de esta propuesta, de un arbitraje con el Estado. Cuando estamos con un privado, el privado puede estar en una situación de quiebra y de repente no puede haber ningún tipo de responsabilidad. Es más, no podría haber ningún tipo de responsabilidad, pero a un funcionario público, a un alcalde, a un ministro, a un director general, a un jefe de logística, lo que ustedes quieran, poner obligaciones para que cumplan con lo ordenado. Yo creo que eso es una alternativa que es viable. Otra alternativa que mencioné fue el incentivo del pago oportuno, ¿no? Creo, escuchando la clase pasada, bueno, miento, la clase del lunes, al doctor Marco Martínez, quien además fue compañero mío de la universidad, amigo de muchos años, él hablaba del incentivo para que el contratista termine la obra antes. Y me recuerdo porque yo lo había mencionado en la clase anterior, que esta posibilidad de poner incentivos para el pago oportuno. No es descabellado pensar de buscar algún tipo de incentivo que no necesariamente tenga que ser económico, ¿no? Un incentivo que busque que el funcionario, en lugar de dilatar, en lugar de entorpecer el cumplimiento de los laudos, los haga efectivo, sea a través de méritos, no lo sé. Yo creo que es un tema interesante, que me parece que con el ejemplo que puso el doctor Martínez, de decir, ¿por qué no premiamos al contratista que ejecuta rápido bien la obra? ¿Por qué no premiamos también a la parte, ¿no? O al Estado, por decir, porque mencioné que siempre el Estado es una de las partes que más interviene? Cuando el Estado debe cumplir, ¿por qué no darle un incentivo a que se cumple, tener algún suerte de privilegio, de beneficio? No sé. Y la otra propuesta que mencioné era, pues, utilizar, cuando también se trata del Estado, o por ejemplo, hablemos más concretamente para hacerlo más vial y más factible. ¿Por qué si yo tuviera como contraparte a la SUNAT, ¿ya? Miren, voy a hacer totalmente así, lo voy a poner como 1, 2, 3.
Yo tengo como contraparte a la SUNAT y le gano un caso a la SUNAT y la SUNAT finalmente me tiene que pagar X cantidad de dinero, ¿por qué tengo que esperar que me pague? ¿Por qué, por ejemplo, a la SUNAT no se le faculta para que me otorgue un crédito fiscal? ¿No? Con cargo a mi pago de impuestos. Yo no soy tributarista, pero sin embargo me parece que eso es totalmente viable. Y de repente, no solamente ante la SUNAT, puede ser a otras entidades, puede ser de salud, puede ser, no sé, pues, no sé, si soy una empresa que trabaja, que soy del sector minero, puedo estar hablando del tema de Sinermin. Hay miles de soluciones, señores, pero yo creo que ninguna hasta el momento se ha tomado en serio, se ha pensado solamente en otorgar coercio, y esta que le acabo de mencionar, que está en pantalla, que es el hecho de que si los árbitros tienen facultades para que dentro del proceso puedan dictar todo tipo de medidas cautelares, todo tipo, ojo que acá no habla de aquellas medidas cautelares que no requieran el apoyo de la fuerza pública, habla de todo tipo de medidas cautelares, y que si es necesario el apoyo de la fuerza pública, podrá pedir apoyo al Poder Judicial, instancias correspondientes. ¿Por qué no coger este artículo, complementarlo, perfeccionarlo, adecuarlo y trasladarlo a la vía de ejecución? Y en el cual se le podrá decir, por ejemplo, que el árbitro en ejecución arbitral podrá ordenar, porque finalmente eso es lo que pasa, ¿no? Ordenar un embargo, un desalojo, no sé, pues, un secuestro de bienes, requiere apoyo de la fuerza pública. No es diferente a que yo traiga un embargo o yo puedo pedir vía cautelar del proceso que me otorguen anticipadamente la posesión, y fue perfectamente válida, ¿no? O que se restituya una situación anterior, que me restituyan en la posición de algo, o trabar embargo, o pedir un secuestro. O sea, ¿por qué? Quiero pedir el secuestro de este bien porque quiero que se conserve, corre riesgo de ser perdido, desmantelado, lo que ustedes quieran. No pido intervenir a la empresa de manera de una administración para evitar que se manejen mal los fondos. Todas las vías cautelares que ustedes sé que conocen. Entonces, si el árbitro lo puede hacer dentro del proceso, ¿por qué disculpen la distracción, pero acabo de ver que han declarado feriado el día lunes? Ya, en fin. No sé si mediodía o todo el día, pero bueno. Ya, después comentamos al final. ¿Por qué no otorgarle al juez esta facultad para que precisamente la ejecución en la vía arbitral sea un acto real, sea un acto real y sea un acto eficaz? Acudir al Poder Judicial por ahora no ha sido la solución, señores. No ha sido la solución. No sé si tienen alguna duda. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por el chat, aunque sea, por favor. Doctor, Bueno, sí se le escucha correctamente. ya, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, he volado, como le dije, íbamos a tener bastante tiempo el día de hoy. Yo creo que con esto el tema de ejecución de laudos arbitrales se agota, y se agota en exceso, porque son dos artículos, el 67 y el 68, que están en la ley, son dos disposiciones complementarias. Bueno, el 74 también, que les acabo de comentar. Lo demás han sido sugerencias, opiniones personales, un poco de compartir la poca o regular experiencia que quienes habla puede tener en el tema arbitral. Y nada, quedo a su disposición si es que tienen alguna duda, o a la de Jordan, en todo caso, para cualquier pregunta que quieran hacer. Sí, doctor. Bueno, ya que parece que no hay preguntas, si gusta, culminamos la sesión. A ver, déjame ver quiénes están participando. Dame un segundo, por favor. Jordan. Bueno. A ver. Ya, bueno, nada, Jordan, cualquier cosa, la clase ya estoy pasando, por si acaso estoy pasando las diapositivas el día de hoy,
Entiendo que Jordan luego la va a colgar, creo que al final del curso. Igual les reitero, señores, mi total disposición para poder que si desean inscribirme y compartir experiencias o cualquier apoyo que puedan tener, porque finalmente este es un mundo de árbitros. Respecto al examen, ya que nos sobran 5 minutos, nomás le voy a robar, partiendo siempre que este es el programa especializado para preparación para el examen del RNA. Hace poco tuvimos un webinar con muchos árbitros ya de bastante trayectoria, ¿no? Que si ustedes pueden ver, creo que el Registro Nacional de Árbitros no los vamos a encontrar. Y no los vamos a encontrar porque de verdad, según tengo referencias, a 2 de ellos intentaron ser ingresados y se los jalaron. Y no saben cómo estuvieron renegando por eso, ¿no? Pero entiendo que es un examen humorístico. Yo creo que conociendo lo que diga la ley general de arbitraje, la ley de contrataciones y la ley de procedimiento administrativo general, y aplicando sobre todo el razonamiento, nos va a ir bien a todos. Quienes habla también está llevando el curso, también espera rendir el examen antes que acabe el año, y ojalá pues nos pueda ir bien a todos nosotros y esperamos vernos en el futuro. Muchas gracias por todo y mucha suerte. El lunes es feriado, ¿eh? Chao, con todo, buenas noches. Correcto, doctor. El lunes feriado, sí, evidentemente ya también les voy dando un adelanto. Las clases van a ser reprogramadas el día lunes. Ya se les va a estar comunicando de manera formal a cada uno igualmente. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por su cátedra el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia de los participantes. Ya nos encontramos en una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias con todo, nos vemos.